Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a hablar de neuropsicología de la percepción, centrándonos concretamente en la percepción visual. Para ello vamos a comenzar realizando una pequeña introducción a la percepción visual. A continuación describiremos las estructuras cerebrales que parecen estar implicadas y finalmente profundizaremos en las alteraciones que aparecen en el sistema perceptivo visual. Comenzaremos, por lo tanto, haciendo una pequeña introducción a la percepción. Conviene comenzar aportando una definición de lo que se entiende por percepción. Fijaos, la palabra percepción viene del término latino perceptio, que significa acción de capturar información. Cuando hablamos de percepción, en realidad nos podemos estar refiriendo tanto al proceso de recibir mediante los sentidos, las imágenes e impresiones del ambiente, como al proceso de comprender y conocer algo, es decir, de reconocimiento. De manera conjunta, podemos entonces definir la percepción como la función cognitiva que posibilita al organismo recibir, procesar e interpretar la información que llega desde el exterior, valiéndose de los diferentes sistemas sensoriales. Conviene también recordar, claro, que los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos altamente especializados que permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del medio. Los sistemas sensoriales presentes en el humano son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. En esta sesión de hoy, como decía al comienzo, nos vamos a centrar en las alteraciones que se producen en el sistema perceptivo visual. Hecha esta primera introducción, vamos a pasar a ver cuáles son las bases neuroanatómicas de este proceso perceptivo. Para ello es necesario que recordemos cómo está organizado el sistema visual. Tal y como podéis ver en la imagen, cada ojo se divide en dos mitades idénticas. Una recibe estimulación del campo visual derecho y otra del campo visual izquierdo. Esta información se transmite a través del nervio óptico. Las partes temporales o laterales del ojo, las externas, se transmiten por el mismo lado. Por su parte, las partes nasales o mediales, es decir, las internas, se transmiten al lado contralateral por medio de la decusación que se produce en el quiasma óptico. Una vez que llega al núcleo geniculado lateral del tálamo, surgen las radiaciones ópticas, que en el 90% van a la corteza visual primaria y en el 10% restante va al colículo superior, que reenvía la información de nuevo al tálamo y a su vez a la corteza. La corteza visual está formada por la corteza visual primaria, la corteza visual secundaria y las áreas de asociación. Vamos a introducirnos en ellas un poco más detenidamente a continuación. La información que llega desde la retina hasta la corteza es procesada en primer lugar por la corteza visual primaria, también conocida como estriada o de acuerdo con la nomenclatura más reciente como V1. Esta corteza está situada en la superficie medial del lóbulo occipital a lo largo de la fisura calcarina y se corresponde con el área 17 de Brodmann. Está organizada en 6 capas horizontales y columnas verticales con neuronas especializadas en el procesamiento de características específicas de estímulo como los bordes, la profundidad, la orientación, el movimiento o el color. Se llama corteza estriada porque toma su nombre de las capas y columnas formadas en esta región. Además, V1 está organizada retinotópicamente, por lo que cada parte de los campos visuales de la retina es procesada por una parte específica de la corteza. Desde V1, la información se dirige hacia la corteza visual secundaria, también conocida como esta estriada, que incluye las áreas del lóbulo occipital que se ubican alrededor de la corteza visual primaria y que se corresponden en realidad con dos áreas, el área 18 de Brodmann y el área 19 de Brodmann. Vamos a ver con detenimiento cada una de ellas. En primer lugar, el área 18 de Brodmann, también conocida como V2, está compuesta a su vez por dos regiones distintas, el córtex preestriado y la corteza inferotemporal. El córtex preestriado se encuentra alrededor del área visual primaria y recibe información de esta y de otras regiones corticales y también del tálamo. De manera similar a V1, este área procesa todas las cualidades de los estímulos, como el color, la forma, el movimiento, etc. Por su parte, la corteza inferotemporal se encuentra en la parte inferior del lóbulo temporal y se ha relacionado con la agnosia. En segundo lugar, decíamos, tenemos el área 19 de Brodmann, que está compuesta por V3, V4 y V5, que parecen responder a aspectos específicos de los estímulos. En este sentido, mientras que V3 es sensible a la orientación y la disparidad binocular, V4 desempeña un papel en el análisis del color y la forma de los estímulos visuales y V5 está especializada en el procesamiento del movimiento y la profundidad. Una vez que la información
ha sido procesada por la corteza primaria y secundaria, continúa hacia las áreas de asociación, que abarcan las partes adyacentes del lóbulo parietal posterior y la mayor parte del lóbulo temporal posterior. De hecho, de V1 y V2 emergen dos sistemas visuales primarios separados, la corriente ventral y la corriente dorsal, que son anatómica y funcionalmente independientes. Desde el punto de vista anatómico, cada una de estas corrientes se dirige a regiones diferentes de las áreas visuales secundarias y asociativas. Concretamente, mientras que la corriente ventral comenzará en V1, pasa por V2 y V4 y termina en la corteza inferotemporal, la corriente dorsal comienza en V1, va a V2, V3 y V5 y termina en el lóbulo parietal posterior. Desde el punto de vista funcional, estas dos áreas o corrientes también presentan diferencias. Fijaos, la corriente ventral se encarga del procesamiento visoperceptivo, lo que permite la discriminación de objetos con sus colores y formas, mientras que la corriente dorsal se relaciona con el procesamiento visoespacial, lo que favorece la discriminación de lugares. Es por ello que las dos corrientes se conocen también como vía del qué y vía del dónde respectivamente. Existen evidencias a favor de esta doble vía. Por ejemplo, se han descrito casos clínicos como el de la paciente DF, que fue descrita por Miller y Goodall, que presentaba una ceguera pero podía dar una forma adecuada a la mano cuando se le solicitaba que asiera un determinado objeto. En este caso parecía que la corriente ventral estaba dañada, por lo que no podía discriminar el objeto, pero la corriente dorsal se encontraba preservada, por lo que podía inconscientemente ver la localización del objeto. Otros pacientes han mostrado un patrón inverso, concretamente han mostrado capacidades preservadas para la discriminación de objetos, pero con problemas a la hora de alcanzarlos con precisión o de poner la mano en una postura adecuada durante el alcance. Es decir, en estos casos parece que la vía ventral se encuentra preservada, mientras que la dorsal aparece dañada. Ahora que conocemos un poco más cómo está organizado nuestro sistema visual y cómo se produce el procesamiento perceptivo visual, vamos a ver qué trastornos pueden aparecer. Estos trastornos se pueden clasificar en tres grandes bloques: los trastornos visoperceptivos, que son aquellos que afectan a la capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales; los trastornos visoespaciales, que afectan a la capacidad para analizar, comprender y manejar el espacio en el que vivimos; y los trastornos visoconstructivos, que producen dificultades en la capacidad para dibujar o realizar construcciones bidimensionales o tridimensionales. Vamos a comenzar con los trastornos visoperceptivos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la ceguera cortical, la acromatopsia o la kinetopsia. Respecto a la ceguera cortical, se produce por lesión en la corteza visual primaria o V1. Para explicar los efectos, me gustaría hablaros del caso de DB, un paciente al que le extirparon la corteza visual primaria derecha como tratamiento quirúrgico ante la presencia de un angioma. Este paciente informaba que no veía nada en el campo visual izquierdo, sin embargo era capaz de localizar luces que aparecían en este campo visual. Esta es la principal característica de la ceguera cortical, en la que se produce una pérdida de visión pero permanece una vaga percepción de la luz o del movimiento. Los pacientes con ceguera cortical no tienen conciencia de percibir lo que está a su alrededor, pero rara vez chocan contra los objetos que tienen delante. Esto es debido a que, como decíamos al principio, un 10% de las radiaciones ópticas que salen del núcleo geniculado lateral no alcanzan la corteza cerebral, sino que quedan a nivel subcortical. En relación a la cromatopsia, se produce por lesión de V4 y se caracteriza por la pérdida de la visión de los colores. Los pacientes pueden percibir el movimiento, suele producirse por daño bilateral, aunque también es posible que aparezca tras lesión unilateral, dando lugar a una hemiacromatopsia. Finalmente, en cuanto a la kinetopsia, se produce por lesión de V5 y se caracteriza por la pérdida de la percepción del movimiento. Este trastorno fue reconocido por primera vez en el año 1983 por el neurólogo Joseph Thiel al describir el caso de una paciente alemana de 58 años, Gisela Leibold, que presentaba un trastorno perceptivo visual que le impedía percibir el movimiento. La paciente afirmaba que veía las cosas cambiarse de lugar sin apreciar cómo se movían. Por ejemplo, informaba que al servir una taza de café tenía muchos problemas, dado que aunque podía ver la taza con sus colores y su posición en la mesa, al servir el café le parecía como que el chorro se quedaba congelado y por lo tanto no podía saber cuándo quedaba la taza llena. La consecuencia era que el café acababa derramándose sobre la mesa. Los pacientes con akinetopsia no son capaces de percibir la secuencia de los movimientos, sino que notan unas transiciones muy bruscas entre unas escenas y otras. Por ejemplo, pueden percibir a una persona a la distancia y de repente que dicha persona se encuentre delante de ellos.
Otra de las alteraciones visoperceptivas que podemos describir, y las dejo aparte por su importancia, son las agnosias. Hablamos de agnosia para referirnos a la alteración caracterizada por la incapacidad para reconocer estímulos familiares y atribuirles significados. Se asocian con lesiones en áreas occipitotemporales, es decir, con las vías del qué. Las agnosias impiden la interpretación correcta del significado de los estímulos, pero no se deben a déficits sensoriales, sino que están causados por la lesión de áreas asociativas del córtex cerebral. Las agnosias se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado se encuentran las agnosias aperceptivas, en las que están preservadas las funciones visuales básicas, como la agudeza, el color o el movimiento, pero no la percepción. Hay una dificultad para crear un precepto, es decir, una representación mental del objeto. El paciente no puede emparejar dibujos, no puede copiarlos, no puede dibujarlos. Por otro lado están las agnosias asociativas, en las que están preservadas tanto las funciones visuales básicas de agudeza, color, movimiento, como la percepción. Lo que ocurre es que los pacientes, a pesar de que pueden crear un precepto, es decir, una representación mental del objeto, no pueden ligarlo con el conocimiento que tienen de él. Pueden emparejar dibujos, copiarlos, dibujarlos, incluso describirlos, pero no pueden identificarlos. ¿Qué información nos aportan entonces las agnosias respecto a la forma en la que se procesan visualmente los estímulos? Pues parece que los datos anteriores indican que el procesamiento visual se produce en dos etapas. Por un lado, la etapa de categorización perceptiva, cuya alteración daría lugar a la agnosia aperceptiva, y por otro lado, la etapa de atribución de significado, cuya lesión produciría agnosia asociativa. Lo que se ha observado además es que cada una de estas fases se relaciona más con un hemisferio que con otro. Así, el hemisferio derecho parece estar más relacionado con el procesamiento perceptivo y por lo tanto con la agnosia perceptiva, y el hemisferio izquierdo se relaciona más con el procesamiento semántico y con la agnosia asociativa. Un caso especial de agnosia visual es la prosopagnosia. Se caracteriza por la incapacidad para reconocer caras. Los pacientes pueden realizar un análisis de la misma, pero no pueden integrar todos los rasgos para reconocerla. Está relacionada con lesiones en el área fusiforme, localizada en la corteza cerebral temporal inferior, en la circunvolución llamada giro fusiforme, que se corresponde con el área 37 de Brodmann. Concretamente aparece una incapacidad para reconocer caras familiares, incluyendo la propia. Pueden reconocer a la gente por la voz, por las marcas de nacimiento, características distintivas. La agnosia puede aparecer además en ausencia de agnosia para los objetos. Claro, esto nos lleva a preguntarnos si las caras tienen un tratamiento especial dentro de nuestro sistema de procesamiento perceptivo respecto al resto de los objetos. Pues parece que existen al menos dos modos de procesar la información sobre la forma de los objetos. Por un lado, una en la que solo hace falta poner el énfasis en las partes que componen el objeto para poder reconocerlas, y otra en la que la información de la configuración global es imprescindible para el reconocimiento. Un ejemplo respecto a la primera forma sería el procesamiento que se lleva a cabo con la lectura de palabras mediante la unión de las diferentes sílabas o letras que la componen. Un ejemplo respecto a la segunda forma es la que se produce con las caras, en las que es necesario analizarlas de manera global, teniendo en cuenta la relación que se establece entre los diferentes elementos de la misma para poder reconocerlas. Para comprobar este efecto de análisis global, podemos comprobar nosotros mismos el efecto conocido como efecto Margaret Thatcher. Vamos a fijarnos en esta imagen. Sé que está volteada, pero a ver si notáis algo. No parece, ¿verdad? Si le damos la vuelta a la imagen, comprobamos que efectivamente no parece que haya nada raro en ella. Vamos a fijarnos ahora en esta imagen. Igual que antes, está a la vuelta. ¿Notáis algo raro? Tampoco parece especialmente que haya nada raro, pero vamos a darle la vuelta a ver qué ocurre. Fijaos, la imagen ha sido modificada, ¿verdad? La orientación de algunos de sus rasgos ha cambiado. Esto no podíamos apreciarlo bien con la imagen dada la vuelta. ¿Por qué podía ser esto? Pues porque parece que cuando giramos el rostro 180 grados evitamos que el cerebro pueda interpretar la configuración correctamente, algo que hemos dicho que es necesario para el reconocimiento de caras, por lo que algunas deformaciones pasan desapercibidas. En esta línea, los autores Hasby y colaboradores demostraron que los rostros invertidos son procesados por las mismas regiones corticales que los otros estímulos visuales, mientras que los rostros no invertidos son procesados por un sistema diferenciado de percepción de rostros. El segundo bloque de trastornos del sistema visual corresponde con las alteraciones visoespaciales. Dentro de este bloque encontramos el síndrome de Valen, que se asocia con lesiones de las áreas occipitoparietales relacionadas con las vías del donde.
El síndrome se caracteriza por la presencia de 3 síntomas cardinales. Por un lado, la parálisis psíquica de la mirada, también conocida como apraxia oculomotora o apraxia óptica, se refiere a la incapacidad para fijar los ojos sobre estímulos visuales específicos. La mirada de los pacientes es errática, desorganizada y sin puntería. En segundo lugar está la restricción espacial de la mirada. Lo que ocurre es que cuando un paciente dirige su atención hacia un objeto, no advierte otros objetos, siendo incapaz de liberar la mirada de un objeto en el que previamente se había fijado. Así, el campo visual del paciente se encuentra limitado a un objeto cada vez, trastorno que se conoce también con el nombre de simultagnosia, es decir, si simultaneamos varios estímulos, únicamente podemos dirigir nuestra atención espacial hacia uno de ellos. Finalmente, la ataxia óptica es la dificultad para guiar los movimientos visualmente. El paciente puede hacer movimientos precisos y dirigidos hacia cualquier parte del cuerpo utilizando la información táctil o propioceptiva, pero no puede realizar movimientos guiados visualmente. El último grupo de trastornos del sistema visual es el que se relaciona con las alteraciones visoconstructivas. Aquí podemos encontrar las apraxias constructivas, que son las dificultades para realizar dibujos completos, ensamblar patrones de diseño simples o realizar construcciones en 3D. Se han observado tanto por lesiones derechas como izquierdas, aunque las manifestaciones son diferentes. Fijaos, mientras las lesiones izquierdas hacen que los pacientes produzcan dibujos caracterizados por la sobresimplificación, en las lesiones derechas ocurre lo contrario, donde los pacientes tienden a sobreelaborar los dibujos. Como veis, en esta clase hemos hecho una pequeña introducción a la percepción visual, hemos hablado de las áreas cerebrales relacionadas con ella y hemos analizado los trastornos que se producen como consecuencia de este sistema cognitivo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.